Entrevista con el diputado Stalin González. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Diputado, muy bien. Quiero partir precisamente de este tema porque ayer, además de todo lo que transcurrió y todos los cabos que han empezado a salir luego de este caso, el presidente Nicolás Maduro nuevamente, durante la transmisión de mando de la Guardia Nacional ayer, decía que esta bandera financiada por Miami, por Colombia, que tenía pues vínculos con palabras más, palabras menos con la oposición venezolana y que todos los que incurrieran en estas prácticas iban a tener el mismo destino que Óscar Pérez y estas 6 personas. Sí, creo que es lamentable, ¿no? Cómo Maduro asume este tipo de cosas que han pasado en el país, ¿no? Más allá que uno esté de acuerdo o no con la manera de hacer de la política como la desarrollaba el excomisario, todos vimos y somos testigos por vía de redes, porque a todo el mundo le llegó un video, una fotografía, de cómo fue el abuso de la fuerza que se utilizó para controlar a 15 personas, que al final murieron 7, ¿no? De cómo se usó armamento de guerra, cómo había tanquetas, cómo estaba tomado toda la parroquia El Junquito para tomar a 15 personas, que además mostraban videos que decían que se estaban rindiendo, que querían entregarse y bueno, como todos sabemos el final. La Asamblea Nacional ayer nombró una comisión especial y política interior para que investigue el caso, porque evidentemente eso hay que investigarlo, la pena de muerte no existe en Venezuela. Y además, cómo la manera en que se hizo, cómo se trató ese caso, hace muchas cosas que pensar y que hay que llevar hasta últimas consecuencias en la investigación de cómo se llevó Además de la esa presencia de civiles, operación, ¿no? diputado, porque había supuestamente presencia de colectivos Bueno, participando en hubo conjunto una con los persona cuerpos de las que policiales. muere que es civil, que es miembro de un colectivo. ¿Qué hacía esa persona en ese operativo? Porque un civil es parte de un operativo que era una acción de policial y militar. Y hay muchas cosas que tiene que responder el gobierno de cómo utiliza la fuerza, cómo utiliza las armas de la República en contra de ciudadanos, cómo no garantiza el derecho a la vida, cómo no garantiza el debido proceso, el que haya un juicio justo y cómo se toma por las manos y se ajusticia a personas sin ninguna razón. Creo que aquí hay que tener una investigación profunda de lo que ocurrió y debe dársele resultados al país, ¿no? Diputado, ¿cómo se recibe lo dicho también además ayer en la rueda de prensa que dio el ministro Néstor Reverol 24 horas después que ocurrió este enfrentamiento en el Junquito? Él decía que se había ubicado a Óscar Pérez por una entrevista que le hicieron en una cadena internacional minutos antes de su muerte, días antes de su muerte, y además por presuntos datos aportados desde la mesa de diálogo por dirigentes de la oposición. Bueno, creo que la mesa ayer dio un comunicado donde desmiente eso, además ve lo poco serio que es. Bueno, el ministro del Interior, un señor que es mayor general, que es de la República, lo formó y que diga esa clase de mentira en televisión para justificar un hecho político y meter intrigas y daños que no tienen nada que ver con la investigación. Ya tú ves cómo eso no tiene... Ves cómo el gobierno trata esa investigación y son los mismos que han dicho, mira, son los mismos que dicen que en este país no hay hambre, que en este país no se tapa, que todos vivimos todos tranquilos, que en este país la gente gana con el salario mínimo, le alcanza para hacer el mercado. Son los mismos que dicen que la crisis no existe. Ellos mismos son los que ahora inventan ese cuento y además de una manera vil, cobarde, y que un señor de esa edad y de ese mayor general de la República que esté mintiéndole al país de esa manera. Eso no tiene ningún tipo de verdad, no tiene nada que sea cierto, no tiene ningún sentido lo que dijo y ayer la mesa dio un comunicado al respecto, ¿no? Diputado, va pasando a otros temas porque son muchas las cosas que van cambiando en nuestro país a cada momento. Ayer hubo otro anuncio, el tema de la crisis alimentaria, de las dificultades económicas que está atravesando nuestro país. Ayer el vicepresidente ordenó que todos los precios sean colocados a como estaban el pasado 15 de diciembre. Decía que no les iba a temblar el pulso, que van a operar con todo el peso de la ley contra empresarios. Va a haber una reunión con quienes dirigen los supermercados, pero ¿cómo evitar las consecuencias que seguramente va a traer esta medida? Que es que si ya ahorita no se consigue nada, pues luego de este pronunciamiento quizás la cosa sea peor. Mira, bueno, yo no entiendo, ¿no? Porque al final el viernes pasado hubo una reunión de la SUNDED donde casi que el jefe de la SUNDED le pedía disculpas Habían llegado a unos a un acuerdos, pues. acuerdo porque, bueno, se había hecho
el mecanismo que se había hecho anteriormente, había causado problemas en la cadena de ventas. Entonces ayer el vicepresidente da este anuncio de más controles. Yo quisiera saber cuándo es que el gobierno va a hablar que va a dar garantías a la producción. Nunca se habla de cómo es que vamos a producir en Venezuela, cómo vamos a dar la seguridad jurídica para que las personas puedan invertir en el país, cómo vamos a tener empleo de calidad, cómo es que vamos a de verdad sembrar de nuevo nuestras tierras para poder producir lo que consumimos. Esa discusión nunca está en el gobierno. El gobierno quiere es controlar siempre. Y además todo lo poco que se produce en el país, gran parte está en manos del gobierno. Porque recordemos, bueno, las empresas expropiadas, ¿dónde están? ¿Cuánto producen? Por ejemplo, solamente en harina de maíz, el 50% o un poco más de la maquinaria instalada en el país es del Estado venezolano. ¿Cuánto producen esas empresas? O todas las importaciones de alimentos no las está haciendo el gobierno. ¿Cómo se reparten? ¿A dónde llegan? ¿A qué precio entran? ¿Quién está haciendo esas compras? ¿Por dónde entran? Todo eso está en manos del gobierno y el gobierno siempre habla de controles. Pero ¿cuándo es que vamos a hablar de vamos a producir en Venezuela, vamos a dar las garantías para que haya producción, vamos a garantizar que todos los venezolanos podamos consumir alimentos hechos en el país? Diputado, tenemos que hacer una pausa y al regreso quiero precisamente que conversemos sobre todo porque el año 2018 pues, es un año de elecciones presidenciales, ya el gobierno dijo estar listo para asumir cuando sea que el CNE convoque las elecciones, pero ¿está lista la oposición? Me lo va a responder el diputado Stalin González. Si quiere participar o preguntar, @primera página y su cuenta en Twitter, diputado. @Stalin_González. Allí la tienen, ya venimos. Usted está viendo Primera Página.